Pues estamos con Axel Kaiser, intelectual chileno, y con Gloria Álvarez, politóloga guatemalteca. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Ellos están firmando El engaño populista. Cuéntenos un poco sobre el libro. ¿Cuál es el tema principal? Bueno, quisimos abordar el fenómeno del populismo de una perspectiva que en general no está muy tratada, que es desde sus fundamentos intelectuales. Como producto de las élites intelectuales, creemos que en ese sentido el caso de Podemos, por ejemplo, con Pablo Iglesias, es un muy buen ejemplo de una versión de populismo alineada con el socialismo del siglo XXI chavista, que surge con un fuerte componente intelectual y desde las esferas culturales. Así es que el libro hace una crítica y un análisis muy a fondo de ese fenómeno. Y sí, uno de nuestros objetivos también yo creo que es que en Latinoamérica, como cada país está pasando por su propia crisis, la mayoría de la gente cree que su país es un caso único. No lo ven como algo que está conectado desde una estrategia que por eso viene, ¿no? Desde lo que Fidel Castro infunde en 1959, que le da un revive con Hugo Chávez en el 98, producto de las malas gobernanzas que se dieron en todos los años 90. Entonces lo que tratamos nosotros de explicar en el libro es: lo que está pasando no es casualidad y no es un efecto aislado que solo le esté ocurriendo a tu país, sino esto trae una estrategia. Y entonces abordamos mucho la parte de la mentalidad del populista, por qué la gente le encuentra lógica a promesas que realmente no tienen sustento. Exacto. ¿Y cuál es la causa para ello? Para que precisamente la gente crea en esas promesas. Mucho es el hartazgo que hay en Latinoamérica de los partidos tradicionales, que tú también lo puedes ver aquí en España. O sea, la gente está harta del PP, la gente está harta del PSOE, y automáticamente una tercera opción, aunque no se la cuestione, aunque no te diga claramente qué quiere hacer, lo ves como mejor, sin realmente pasar un escrutinio lógico, decir, pero a ver, ¿qué me están realmente ofreciendo? Y es obviamente una mentalidad, sobre todo en Latinoamérica, de líderes que lo que le venden a la gente es demagogia. Tú eres muy pobre, tú eres muy débil, no puedes salir adelante, me necesitas a mí, yo, Mesías, en el poder para sacarte adelante, ¿no? Sí. Hay también un análisis de cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Y por qué las ideas demagógicas de populistas como Iglesias, como Castro, como Chávez, son capaces de seducir a las masas con técnicas de comunicación, manipulaciones del lenguaje, posicionamiento estratégico de ideas, conceptos como la palabra casta, por ejemplo, que lo que logran es dinamitar la legitimidad de un cierto orden que está estableciéndose para darle credibilidad a este nuevo movimiento que está surgiendo en el caso de España con Podemos. Y eso no es, como dice Gloria, no es algo único de España, no, esto es una cosa muy antigua que los viejos profetas del socialismo ya la habían analizado muy en detalle, que en América Latina es muy común en todos ellos, que son todos herederos de esta tradición, de la de Fidel Castro básicamente, y lo han dicho además abiertamente. Entonces hay todo un análisis de cómo enfrentar eso y cómo eventualmente hacerle el contrapeso para derrotar este cáncer populista que vuelve una y otra vez, especialmente en América Latina, pero que hoy día lo vemos acá también. ¿Cuál dirían que es el tratamiento para evitar la difusión del engaño populista? Sí. Mira, definitivamente la vacuna para nosotros es la institucionalidad, el Estado de Derecho, la República, el sistema que concibe que cada individuo es la minoría más pequeña y más respetable que hay, que los derechos individuales nunca pueden ser violados en nombre de un pueblo ficticio o una masa que te insertan en la cabeza para entonces justificar violaciones a los derechos humanos, a tu propiedad privada, a que te metan a la cárcel sin un juicio. O sea, si no rescatamos en América Latina las instituciones de seguridad y justicia, va a estar muy difícil, porque la injusticia es la que como que empieza a efervescerte en la sangre por un sentido de revancha y venganza. Y cuando una sociedad está dividida con ese odio, con ese resentimiento, es muy fácil que alguien así entre, ¿no? Y el tercer capítulo, el último del libro, precisamente va a cómo lograr que esas instituciones y esos principios sean compartidos en la sociedad en general y no desplazados por otros. Y ahí hay toda una forma que tiene que ver con la técnica, la estrategia, la táctica de los instrumentos, por ejemplo el uso de redes sociales, la estrategia de uso del lenguaje, cómo se transmiten los mensajes de manera tal de hacerlos más convincentes, en fin, todo eso que el método Podemos y el método de los populistas conoce muy bien y logran, digamos, tener éxito porque lo conocen bien. Nosotros
recogemos pero a la luz también de las aportaciones científicas de la neurociencia y otras ciencias, lo explicamos en términos muy sencillos, por supuesto, para dar una idea de cómo poder enfrentar este discurso demagógico que es tremendamente seductor, que si uno lo analiza racionalmente no tiene mucho sentido o fundamento, pero es tremendamente atractivo. Por ejemplo, una de las cosas sin sentido es que el populista te dice, yo te voy a sacar de pobre, pero al mismo tiempo te dice que ser rico es inmoral y es injusto. Entonces, si tú analizas a detalle, es como, a ver, ¿me vas a sacar de pobre para qué? ¿Para volverme entonces inmoral? O sea, como tener riqueza está mal. ¿Cómo compites esas dos cosas en tu cabeza? Pero lo hacen. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del libro? ¿Qué ha aportado cada uno de ustedes? Bueno, Axel, todas las estadísticas duras, todo, digamos, el fundamento académico. Axel desde los 23 años es bestseller en Chile, con un libro que se llamaba El Chile que viene. Yo nunca en mi vida había hecho un libro, o sea, esta es la primera vez. Y gracias a la tecnología, ¿no?, que te puedes ir intercambiando por email los diferentes capítulos. Entonces yo lo que intentaba mucho era cómo ponerlo en un párrafo un poco más explicativo para que la gente como yo, que tal vez de estadísticas, de matemática me agobio, pero necesito como que un ejemplo más real a tierra. Entonces sacamos, la verdad que un muy buen complemento, porque está súper fundamentado, pero también muy explicativo. Sí, en un lenguaje muy sencillo. Gloria tiene un talento especial para llegar, digamos, a hacer que ideas complejas parezcan simples, y entonces ahí vamos intercambiando, permanentemente dialogando hasta que sacamos este producto que hasta ahora le ha ido muy bien y estamos muy contentos por eso. ¿Y cómo está siendo recibido el libro en América Latina y también en España? Pues mira, en América Latina ya está en Colombia, ya está en Ecuador, que de hecho lo tienen tras bastidores porque Rafael Correa está en la portada, y con la situación de represión, de libertad de expresión, sí nos dijeron, mira, no lo tenemos, es como medio speaky, si no tienes que llegar a la librería y decir, oye, tiene el engaño populista, y le está yendo bien. En Colombia ya está entre la lista de los más vendidos, en Amazon de España también, entonces ahora esperamos el lanzamiento en Guatemala, Argentina y México para julio. Y en Chile también ya está agotado. Es decir, la primera edición, en la preventa ya se terminó la edición, que era muy grande, así que ya están haciendo la segunda. Eso es algo que nunca les había pasado tampoco en la editorial El Mercurio, así que estamos súper contentos por el éxito que está teniendo. ¿Dedican alguna parte del libro en especial a España, a lo que está ocurriendo ahora? Hay un capítulo entero sobre Pablo Iglesias y cómo está conectado con el socialismo del siglo XXI. Sí, con lo de Venezuela, Chávez, que sabemos además que lo han estado financiando, por lo que ha salido en las noticias, en fin. Pero sobre todo lo que nos interesa más que la discusión sobre las nuevas elecciones, la cosa política contingente de España ahora es cómo es posible, por qué llega un tipo como Pablo Iglesias y una fuerza como Podemos, que claramente es populista y es autoritaria en su vocación, es antidemocrática, a tener el nivel de éxito que tiene. Porque ese es el problema de fondo. Y cómo resolver eso, más que lo que está pasando en este mismo minuto, a pesar que se aplica absolutamente al minuto también. Entonces ese es el análisis que tenemos hecho de fondo y creemos que eso es mucho más importante para la sociedad española, entender el fenómeno en su naturaleza y en su complejidad, más que quedarse en la discusión que sale en los diarios todos los días, que es importante pero que pasa de moda, ¿no es cierto?, en un par de semanas. Así que hay, por supuesto, mucho dedicado a Pablo Iglesias y a Podemos. Sí, aquí lo tienes, por ejemplo, la conexión que hay con Gramsci, Pablo Iglesias y este proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo es la estrategia de mercadeo de este tipo de ideas? Exacto, que es muy interesante el caso de Podemos y de Pablo Iglesias, porque ellos efectivamente se inspiraron mucho en las teorías de hegemonía cultural de Gramsci, este famoso comunista italiano, que parece algo muy intelectual, muy abstracto, pero ellos efectivamente las leyeron, las estudiaron, Pablo Iglesias lo cita, lo dice sin ningún problema, ¿no es cierto?, y les resultó. Y eso es muy interesante de observar como ejemplo a seguir de la forma en que operan este tipo de movimientos y como algo que en un minuto nadie pensó que iba a tener algún éxito, algún tipo de posibilidad de poner en jaque la política en este país, la tiene puesta en jaque en este minuto, y de ahí parte todo. Nosotros explicamos los orígenes y la raíz de dónde viene todo eso. Entonces creo que eso es lo más interesante, el aporte más esencial. ¿Qué creen que le espera a España en caso de que Podemos llegase al gobierno? Un Venezuela, por muy seguro, completamente. Es decir, si ellos llegan a lograr el nivel de poder, claro, que tuvieron los chavistas en Venezuela, pero yo pienso que eso, a ver, creemos que eso todavía está lejos de ocurrir, pero si llega
llegan al poder y lo empiezan a concentrar cada vez más en sus manos, España se va a ir arruinando cada vez más. O sea, la gente cree que hoy día España está en una crisis. O sea, por favor, si es que Podemos gobernar 10 años, después hablemos de crisis y vamos a ver que lo que hay hoy va a parecer un paseo en el jardín un día de verano comparado con lo que va a tener España si es que Podemos logra instalarse y llevar adelante su proyecto, que es otra pregunta. Porque necesitas el ejército, necesitas las cortes, necesitas el legislativo, sí. O sea, no solo es llegar al poder, sino empezar a corromper toda la institucionalidad, tenerla en una mano y ahí es donde arruinas el país. Sí, y eso es menos probable en España que en Venezuela, ¿verdad? Porque además está la Comunidad Europea, o sea, hay distintos frenos institucionales de la sociedad civil que acá lo hacen más difícil, pero no hay que bajar la guardia. ¿Cómo está siendo su visita a España? ¿Qué otros actos tienen programados? Pues tenemos toda una gira de medios el día de mañana. Hoy vamos a estar acá firmando libros hasta las 9 de la noche, entonces esperamos pues que venga todo el mundo, ¿no? Muy bien, pues les deseo mucha suerte. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias a ti. Gracias.